salud y bienestar. Con Graciela Beltrán Carías. Bueno, pues sí, 1:38, amigos del Circuito Éxito. Sí, ustedes saben que se está llevando a cabo esta cumbre del clima, en una conferencia de las partes de las Naciones Unidas, se realiza en Egipto y se ha expresado un documento, un comunicado donde se pide de verdad ayuda al mundo, no solamente a los expertos en salud, porque el cambio climático está afectando la salud de las personas y dicen que si no se toman medidas a tiempo, este riesgo va a aumentar. Es un texto dirigido a la cumbre del clima, una conferencia de las partes de las Naciones Unidas que se está llevando a cabo, como les decía, en Egipto. Y bueno, la cosa es que no solamente es a los que tienen que ver con el tema de salud, sino a todas las personas. Aquí tenemos el equipo, bueno, no sé si es gripe, influenza, lo que sea, pero tenemos el equipo mucho, porque están enfermos. Y aquí, o sea, agarró uno con gripe y siguieron todos. Así que espero que no me toque, doctor Julio Castro, lo tenemos en línea telefónica para hablar de esto, porque parece que es una cosa, como decía Mafalda, muy lejos, pero resulta que no, que está afectándonos y no hablamos del tema. Doctor Julio Castro es médico internista, infectólogo, y lo tenemos en línea telefónica. Bienvenido, doctor. Gracias, Graciela, un placer estar en tu programa de nuevo. Gracias. Sí, yo creo que a veces la gente quizás no entiende, porque no es fácil, en la conexión con el tema climático o el tema ambiental y las enfermedades. Voy a poner 3 ejemplos. Ejemplo número 1, al aumentar las zonas de variación térmica, es decir, aumentar en un par de grados centígrados, las enfermedades tropicales que estaban circunscritas al trópico por un asunto absolutamente de temperatura, empieza a aumentar. Es decir, las zonas tropicales no se limitan exclusivamente a la geografía específica del trópico, sino se van extendiendo mucho más allá. Y en la medida que aumenta sobre la zona del trópico, empiezas a encontrar gran cantidad de ciudades que tienen alta densidad de población. Y voy a poner un ejemplo, dengue, que tenemos ahorita en Venezuela. Ciertamente. El dengue que es transmitido por un vector, la Aedes, está clarísimo que su población, o sea, el espectro geográfico de la población de dengue ha aumentado de una manera muy importante, obviamente porque hay mejores condiciones. Los Aedes viven mejor en clima caliente y húmedo que en clima frío. Los Aedes no se pueden reproducir en el invierno, por ejemplo. Entonces, el aumento de la temperatura, más allá del trópico, hace que los sitios donde pueda llegar el dengue es mucho más importante. Recientemente vi una descripción de casos de dengue en Madrid, en Italia, que eso antes no existía. Eso es un primer ejemplo. ¿Qué tal? Un segundo ejemplo es cuando, si nosotros vemos lo que llamamos el reloj de la zoonosis. Las zoonosis son las enfermedades que viven en los animales y el hombre es un huésped intermediario. Por ejemplo, fiebre amarilla. La fiebre amarilla vive en los animales y el hombre eventualmente brinca hacia el humano y empieza a producir epidemias en los humanos. Si tú ves las zoonosis que se han producido en los últimos 200 años en el mundo, el intervalo, es decir, el tiempo entre una zoonosis y otra, se está acercando, no se está alejando. ¿Ok? Y una prueba de eso es que COVID-19 es una zoonosis. No teníamos una epidemia de esa magnitud desde 1918. Entonces, ¿y eso con qué tiene que ver? Con que cada vez los asentamientos humanos invaden más los asentamientos animales y los lechos naturales, y eso produce una interfase de interacción entre el ser humano y los animales que aumenta el riesgo de la zoonosis. Ese es un segundo elemento. ¿Y tercero? Un tercero, que ya no es quizás tan directo, en la medida que aumenta la temperatura, los cauces y las fuentes de agua potable empiezan a escasear o empiezan a ponerse más difíciles. Y dado el crecimiento poblacional que hay en el mundo, que cuando ves el mundo completo aumenta el número de población a una tasa más o menos importante, el número de personas que tienen acceso a agua potable es cada vez menor. Y eso está relacionado con enfermedades entéricas, diarreicas, etcétera, etcétera. Claro. Esos son 3. Pudiera poner 11 ejemplos de eso. Imagínate. Pero son enfermedades que directamente no, la gente dice, bueno, pero es que me va a morir de calor. No necesariamente te vas a morir de calor por el tema del aumento de la temperatura de 1 grado centígrado. Pero las implicaciones que tiene la temperatura sobre vectores, sobre fuentes de agua, sobre otras razones epidemiológicas, puede afectar y producir un número más importante de enfermedades en el próximo futuro. Claro, y es que lo decías al principio, Julio, que nadie imagina que por los efectos del cambio climático tú te puede dar una gripe o puedas sufrir de influenza o de COVID, que ya lo vivimos y
quedamos marcados por eso para siempre. Entonces, ¿cómo generar, cómo implantar esa discusión en la mente de las personas y de los líderes? Porque como bien decía este comunicado de Naciones Unidas, justamente, de la Organización Mundial de la Salud, justamente no solamente tiene que ver con la gente que trabaja el tema de la salud, sino con que se necesitan discusiones con líderes mundiales para avanzar en esto. Sí, totalmente. Yo creo que cada uno de nosotros tiene responsabilidades diferentes dependiendo de nuestro nivel de acción. Los gobiernos tienen una responsabilidad fundamental que tiene que ver con las políticas institucionales, pero los ciudadanos comunes también. Digamos, por ejemplo, fomentar la cultura del reciclaje, fomentar la cultura de la conservación del agua potable, fomentar la cultura de los espacios verdes, fomentar la cultura de no invadir zonas que son zonas protegidas. Eso parte mucho de lo que uno hace. Entonces, no es lo mismo que tú, digamos, tengas esa cultura de reciclaje, de disminución del uso de la basura, de disminución de la huella de carbono en tu cabeza, en tu familia. Sea una discusión familiar que no lo es en nuestros entornos de los países subdesarrollados o los países en vía de desarrollo, no es una discusión del día a día. Pero esta es una discusión que en las familias de Europa, por ejemplo, está muy presente. Pero creo que tenemos que traerla a nuestra discusión. El tema energético es un tema complejo que no tiene una solución final. O sea, no es que la solución son hacer turbinas eólicas en el mundo entero. Esa no es la solución. La solución es que probablemente en cada uno de nuestros entornos generemos condiciones, sobre todo para el tema energético, que sean más amigables con el ambiente. Fíjate que ellos mismos proponen creación de espacios verdes urbanos que faciliten la mitigación del clima, porque estas son enfermedades que precisamente tienen que ver con el clima, con el cambio climático. Y además la adaptación al tiempo que disminuyó en la exposición a la contaminación del aire, etcétera. Entonces, sí, también es como tú dices, no solamente son la gente que tiene que ver con la salud, los médicos, los doctores, los líderes mundiales, sino nosotros, los ciudadanos. Sí, yo creo que en la medida que nosotros como familias o como padres o las discusiones en los colegios se empiece a incluir el tema ambiental, que no es, repito, no es que no se dé, pero no es común en nuestro entorno, porque nosotros sentimos que vivimos un entorno bastante natural comparado con otras zonas del globo terráqueo. Pero sí creo que es un tema que tenemos que iniciar, es una cultura que tenemos que favorecer, porque las amenazas están allí. La situación, lo que rescato de las palabras de OMS es, no podemos seguir por el camino que vamos. Que tenemos que pararnos, reflexionar cómo torcer ese camino en términos de nuestra relación del ser humano con el medio ambiente. Así mismo es. Gracias, doctor. Un placer, de verdad, conversar con usted hasta ahora. Doctor Julio Castro es médico internista, infectólogo. Hablamos de la OMS que ha indicado esto. El cambio climático está haciendo que millones de personas se enfermen. Parece que no tiene lógica, pero lo tiene y miren que él nos los explicó. Vamos a esta hora a la 1:46 a colocar un poco de música. ¿Qué tal Lenny Kravitz? Again, aquí en el Circuito Éxito. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.